ante la clase, así que para que no nos tardemos más, ¿no? Bueno, lo primero es pedir que estén todos muy bien y como siempre vamos a tener la oportunidad de ir haciendo preguntas si les surgen durante la clase, y de todas maneras también al final hacemos un ratito para que hagan las preguntas, aclaren las dudas que puedan tener, pueden tomar nota de, de aquello, ¿verdad?, en la medida que transcurre la clase. Hoy día nos toca hablar sobre extracción con solventes. Y la verdad es que esta es una técnica que está ligada a la química analítica, a la química orgánica. En realidad, prácticamente en todas las disciplinas estamos más o menos usando extracción en general. Y para ello vamos a usar solventes. Aquí en esta página de inicio yo he puesto algunas figuras, pero con el fin fundamentalmente de decirle a ustedes el porqué de la técnica. Les dije antes de que tenía que ver con la química analítica, por ejemplo. Entonces, pensemos en un alimento, como lo que aparece ahí, que pudiera estar contaminado. Y muchas veces está contaminado con pequeñas cantidades de algo, un compuesto químico. Pero cuando queremos hacer el análisis nos vamos a encontrar con que tenemos una tremenda matriz, que es la complejidad del alimento, ese sólido como aparece ahí, y para poder hacer los análisis y determinar las cantidades, muchas veces muy pequeñas, tenemos que hacer una separación, y tenemos que solubilizar esos compuestos que nos interesan para que queden solos, libres de otras, digamos, interferencias, por decirlo de alguna manera, en un análisis instrumental, que es lo que más bien se usa en los días actuales. Si lo llevamos a otro tipo de matriz, nosotros hablamos de una matriz cuando hablamos de la analítica. Si lo llevamos al control medioambiental, por ejemplo, un agua, que posteriormente se usa para el agua de bebida o el agua potable. Bueno, pues tiene que estar libre obviamente de contaminantes, pero el agua es un tremendo solvente y muchas veces tiene estos contaminantes en muy pequeñas cantidades. Y necesitamos también, para poder llevar esas cantidades a los límites que nos entregan los instrumentos, lo que tenemos que hacer es concentrar esos contaminantes. Y podemos concentrar cuando hacemos la extracción. Entonces ahí tenemos otro ámbito de acción. Puede ser un agua natural, superficial, puede ser un agua subterránea, todo eso se controla. Pero también podríamos ir a la extracción de un contaminante en suelo, es decir, o en la atmósfera, en el material particulado, es decir, tenemos todo un ámbito de acción. Pero también tiene la posibilidad de ser utilizado con fines extractivos industriales. Por ejemplo, bueno, aquí aparece unas plantas, unas flores más bien, y ¿de qué se trata esto? Se trata de que con los solventes nosotros podemos extraer productos que finalmente termina hablándose de productos naturales. Estos productos entonces vienen, por ejemplo, si quiero hacer una esencia, puedo extraer de las flores, por ejemplo, o bien de determinadas hojas, y con eso preparar a lo mejor una esencia, digamos, pensando en los aromas fundamentalmente, pero también podría ser extraer algún principio activo que pudiera tener esa planta y que tenga, por ejemplo, fines farmacológicos. También podría haber otro tipo de principios, como por ejemplo ocurre con las piretrinas, que uno las ve en el supermercado y que vienen de vegetales, y que tienen una acción insecticida. Por lo tanto, entonces, el ámbito de acción de estas técnicas, y por eso tenemos que conocerlo muy bien, es variadísimo. Pudiera ser que en algún momento, por ejemplo, hagamos la síntesis de un compuesto orgánico y luego, a través de extracciones sucesivas, nosotros lo purifiquemos. Es decir, como les digo, ámbitos de acción hay muchos.
vamos a... Si yo les hablé de una muestra sólida, como era esa de la fruta, o también una muestra líquida, como eran esas aguas, unas aguas superficiales, estaba alguien tomando, ¿verdad?, de esa agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una fase sólida o una fase líquida. Entonces, a partir de aquí es que nosotros hacemos una clasificación de las técnicas. El solvente para la extracción es una fase líquida. Entonces, eso siempre, bueno, hay otras técnicas, obviamente estamos hablando ahora de extracción con solvente. Pero que vamos a tener una primera gran clasificación que es que corresponde a las técnicas de extracción sólido-líquido y a las técnicas de extracción líquido-líquido. Vamos a ir aclarando cómo se va dando esto, cómo extraigo con un líquido desde otro líquido. Entonces, aquí tenemos que ir conociendo muchas cosas como para poder unir todo esto. Entonces, hablando de estas técnicas de extracción sólido-líquido o líquido-líquido, vamos a necesitar elegir un solvente. Esa es nuestra primera tarea. Entonces, aquí está la gran definición de lo que es una técnica de extracción. La técnica de extracción es una técnica de disolución selectiva de un compuesto o un grupo de compuestos que tengan propiedades similares. Eso es lo que logramos con la extracción. Y como digo, en términos de definición, va por el lado de la solubilización selectiva de un solo compuesto, podría ser el de interés, o un grupo de compuestos. Generalmente uno trabaja con un grupo de compuestos. De tal manera entonces de que si extraigo esos compuestos y dejo atrás todo el resto de los componentes compuesto que quiero extraer. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver. Se pegó. ¿Se cortó? ¿Me Sí, está profe, escuchando? se le cortó. Ya, pero quedamos en esta diapositiva, estamos un poco empezando. Explicó Ya. la técnica de... ¿Cómo? Nada. A ver, cualquier cosa me van avisando, por favor, porque lo que pasa es que ha estado bastante mala toda la red de la universidad incluso. Profe, quedó en que era una elección, era un tratamiento selectivo de los Vale, grupos de compuestos de interés, dejando atrás el resto de los componentes. Eso fue lo último que... fantástico. Ya, fantástico. Entonces, bueno, partiendo de ahí, si estamos hablando de que es una técnica selectiva, quiere decir entonces que vamos a tener que tener unas ciertas propiedades en el solvente para poder ejercer, digamos, esta técnica. Entonces, lo primero, decía yo de que tenía que ver harto la capacidad que tenía este solvente de disolver aquellos compuestos que nos interesaban. Esa es la primera gran propiedad, la fundamental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Hay una regla de oro para extraer, y es que los solventes polares extraen a los compuestos polares y los solventes apolares extraen aquellos compuestos apolares. Por lo tanto, hay una relación directa y una elección que tiene que ver con la polaridad del disolvente. Ya lo vamos a explicar con una tabla sencilla, pero que les va a permitir a ustedes el conocer bastante más como para decir cómo elijo la técnica. En segundo lugar, como hay técnicas que trabajan a una temperatura mayor que el ambiente, necesitamos conocer el punto de ebullición del compuesto, porque muchas trabajan a nivel del punto de ebullición, digo, del solvente. Entonces, ¿qué es lo que fija el punto de ebullición del solvente? Nos está diciendo a qué temperatura podríamos realizar como máximo la extracción, pero eso nos condiciona a una técnica en particular. Y luego, también, y aquí está el punto más relevante, es que depende de
la estabilidad del soluto o de los solutos a extraer. Es decir, si tengo un solvente con un punto de ebullición alto y tengo que extraer totalmente ese producto, pero si es termodegradable, no voy a poder seleccionar ese solvente. Entonces, hay que tener en consideración que hay muchos compuestos que se degradan por efecto del calor. Por lo tanto, va a estar directamente relacionado esto con la técnica que pudiera elegir. Y de ahí, obviamente, con el punto de ebullición del solvente que vamos a elegir. Después tenemos otras dos situaciones que son bastante más comunes al resto de lo que consideramos en el laboratorio como trabajo, el uso de solventes además. De partida está la inflamabilidad. Buena parte de los accidentes en los laboratorios se deben a estos solventes que aparecen aquí. El éter dietílico. Cuando ve uno las películas esas donde muestran incendios y la gente quemándose en un laboratorio, generalmente ha sido porque el éter dietílico se ha inflamado. El éter dietílico además tiene otro problema y es que se produce en ciertos ambientes, produce explosiones. Por lo tanto, es un solvente que tiene sus particularidades. El éter de petróleo, por otro lado, es un conjunto de hidrocarburos que también es inflamable. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Saber trabajarlos. Nosotros ya hemos aprendido cómo trabajar en el laboratorio con solventes inflamables. ¿Y por qué lo digo? Porque en verdad este éter de petróleo y el éter dietílico son grandes solventes. O sea, tienen mucha utilidad en el laboratorio. Por lo tanto, hay que aprender a trabajar usando las campanas de extracción, usando los mantos calefactores, siempre en un ambiente en donde no haya la posibilidad de que se genere una nube de estos vapores. De manera entonces que no los vamos a eliminar, vamos a aprender a trabajar con ellos. Y el otro aspecto es la toxicidad. La toxicidad es fundamental. Aquí yo tengo el benceno. Vamos a responder porque Isabel hizo alguna pregunta. El benceno, desde hace bastante tiempo se ha retirado incluso de la composición de algunos productos, por ejemplo los pegamentos. ¿Por qué? Porque habían niños especialmente que se producía una adicción respecto de los pegamentos, entonces se empezó a ver de que el benceno tenía presentaba una toxicidad, era neurotóxico, ¿ya? Es decir, afectaba al sistema nervioso y en forma irreversible. Entonces se retiró el benceno del uso en estos productos. Por otro lado, el tetracloruro de carbono, gran solvente también, pero tampoco se usa mucho en el laboratorio y si se hace con grandes restricciones, porque hace unos años, no muchos, se determinó que era un producto cancerígeno. Por lo tanto, entonces, al final de cuentas, se usan menos. Aquí hay varias preguntas. Dice, ¿y esos solventes son muy inflamables o ideales que sean menos inflamables? El ideal es que no tengan, digamos, esa condición. Pero la verdad es que si uno mira todos los solventes, la gran mayoría son inflamables, ¿no? Lo otro es... Alison dice, no entendí la definición del principio de la extracción. Bueno, la extracción, en realidad, de acuerdo a la definición, es una manera de disolver selectivamente aquellos compuestos que nos interesan. En base a la capacidad que tiene el solvente de disolver, es que podemos o no realizar la extracción de aquellos productos. Ahora, ¿hay alguna situación en que se necesita un solvente altamente inflamable? Sí, las hay muchas veces. ¿Por qué yo hablaba del éter dietílico? Por ejemplo, porque el éter dietílico es un gran extractante de los materiales o de los compuestos lipídicos. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer una determinación del contenido graso de un alimento y hace una extracción con éter dietílico, va a lograr una total extracción. O sea, cuantitativamente va a ser correcto. Y por eso se usan los laboratorios. Por lo tanto,
Sí, hay que aprender a manejarlos, ¿ya? Obviamente nosotros vamos a buscar el que tenga la mejor condición. ¿Sí? Bueno. Y nosotros partimos hablando de que lo polar disolvía a aquello que era polar, y que lo apolar era el solvente que iba a disolver a los compuestos apolares. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos dice muchas cosas, pero que ustedes la van a entender muy bien. Sirve para varias cosas. Primero, sirve para que tengan en la mente solventes que se usan para extraer. Y así entonces tenemos formamida, agua, dimetilsulfóxido, metanol, etanol, que uno más o menos los conoce, la acetona, el amoníaco, cloroformo, el éter dietílico que ya se los mencioné, benceno también, tetracloruro de carbono y hexano. Aparecen en la lista aquellos con los problemas que les mencionaba. Entonces, ¿cómo se caracterizan estos solventes? El primer dato que contribuye a conocerlos un poco es la constante dieléctrica. La constante dieléctrica, dicho en palabras simples, lo que hace es describirnos un compuesto en torno a lo que es su capacidad para solvatar iones, ¿ya? De manera entonces que cuando nosotros solvatamos iones estamos disolviendo, ¿sí? Y la constante dieléctrica entonces va a ser alta, por supuesto, para los compuestos polares, los solventes polares. Entonces, en esta tabla están exactamente ordenados por la constante dieléctrica. Es una buena manera de saber si un compuesto es polar para extraer o no, o si un solvente es polar o no. Entonces nos encontramos con que los más polares son el agua, formamida, el dimetilsulfóxido, y va bajando. La constante, por tanto, asociada a la polaridad, también va bajando. Y el hexano está en el último lugar. O sea, sería el solvente más apolar de acuerdo a él. Aquí también hay una clasificación de polaridad. ¿Sí? Y vemos que no es absolutamente correlacionable con la anterior. Pero esto porque hay otras propiedades que condicionan la polaridad, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué aparece? Aparece un número, y aquellos números que tienen el valor más alto van a corresponder a los compuestos más polares, ¿ya? Entonces, si hablamos de polaridad, nuevamente tenemos el agua, metanol, formamida, y nos vamos al fondo de la tabla y encontramos el hexano, es decir, hexano es absolutamente apolar. Ya tenemos dos posibilidades de observar los solventes. ¿Mm? Que es muy, además, importante. ¿Me están escuchando? Si no me escuchan, alguien me da el auxilio, me habla. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, quedo explicando la polaridad. ¿Ya? Entonces, vamos a ir repitiendo, ¿ya? Pero alguien me hace, digamos, me habla, porque si no, me puedo pasar más allá hablando sola, ¿ya? Bueno, lo de la polaridad. La polaridad es lo que dijimos que estaba muy asociado con la capacidad de un solvente para disolver determinada sustancia. Entonces, aquí, arriba en la tabla encontramos los solventes polares y abajo aquellos que son apolares. ¿Sí? Así entonces agua y formamida aparecen como los solventes más polares. ¿Sí? Y luego, abajo aparece el hexano como el solvente más apolar. Entonces, esto lo vamos a considerar de acuerdo a los compuestos que pretendamos extraer. Pero hay una tercera columna aquí que está asociada con cuán miscible es aquel solvente con el agua. ¿Ya? Cuando hablamos de solventes y de mezclas de líquidos hablamos de miscibilidad. No es lo mismo que cuando hablamos de un sólido que decimos soluble, pues aquí hablamos de que es miscible. Y al ser miscibles forman una solución en todas las proporciones.
¿Mm? Entonces, tenemos solventes que son miscibles y otros que son inmiscibles con el agua. ¿Mm? Isabel, a ver si puedes hablar. Sí, ahora sí, por casualidad, ¿puede decir de nuevo la definición de miscibilidad, por favor? ¿Sí? Bueno, la miscibilidad tiene que ver con lo que es la formación de una solución de ese solvente con el agua, de cualquiera de los que aparecen ahí. Ahora, yo digo la posibilidad de formar una solución en todas las proporciones, es decir, la cantidad que ponga va a entrar a formar una solución. Y lo que decía antes yo era que cuando hablábamos de líquidos, hablamos de que son miscibles, no que son solubles uno en el otro. Para un sólido, hablamos de solubilidad del sólido en un solvente. Pues aquí hablamos de miscibilidad entre solventes. Pero significa esto de que vamos a tener... Profe, se le quedó pegado de nuevo. Tampoco lo es el benceno y menos aún el hexano. Son absolutamente inmiscibles. Por lo tanto, yo no los pongo en contacto y se van a separar. Profe, se le había quedado pegado, pero estaba explicando justo la parte de la miscibilidad, que los solutos eran con un solvente y la miscibilidad entre solventes. Ahí creo que quedó. Ya, entonces, tenemos que, ya, entre solventes estamos hablando de miscibilidad. Entonces, los miscibles generalmente se asocian con los polares. Los inmiscibles con agua se asocian con los apolares. Entonces, el hexano es absolutamente inmiscible con el agua. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nuevamente, es otro criterio. Este criterio nos está indicando de que cuando tengo solventes inmiscibles, sobre todo con el agua, voy a poder hacer extracción líquido-líquido con ellos. Y lo vamos a ver avanzando. Entonces, ahí tengo otro criterio más respecto de qué solvente elijo. Si voy a hacer una extracción líquido-líquido, tengo que elegir líquidos que sean inmiscibles, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde está la clave de esta columna. Aquí yo he puesto una flecha, la polaridad obviamente, mientras más arriba estamos, es mayor y baja, o sea, en forma importante, cuando la flecha baja, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ya digo, los criterios como para elegir un solvente. Tenemos que conocer el soluto a extraer. Si ese soluto es apolar, pues tendremos que extraerlo con un solvente apolar. Bueno, aquí no hay más que una lista de las técnicas de extracción sólido-líquido. Dice maceración, infusión, digestión, percolación, calentamiento, reflujo, extracción, sofle. Esto entonces en extracción sólido-líquido. Y en técnicas de extracción líquido-líquido están la extracción por embudo de decantación y la perforación. Entonces, Fernanda, que tengo una indicación de que has levantado la mano. Es que no entendí bien cuando había que elegir compuestos invisibles. A ver, lo vamos a entender mejor, pero cuando tenemos una técnica de extracción líquido-líquido, ahí yo necesito tener dos líquidos inmiscibles, y en general inmiscibles con agua. Es decir, que no se mezclan, pero ya vamos a ver cómo operan, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante saber, conocer ese dato, si se mezcla bien o no con el agua, y por eso yo puse agua, ¿verdad? Entonces, porque lo vamos a aplicar cuando veamos las técnicas de extracción líquido a líquido. Bueno, de estas que yo he mencionado, vamos a ir una por una mirando y qué ventajas tiene cada una, cómo se usa cada una, y vamos a ir haciendo también una clasificación. La primera técnica, sólido-líquido, es la maceración. Y generalmente la maceración sirve para compuestos muy solubles.
en agua o en otros solventes. Entonces, como ejemplo están las infusiones. En general lo que se hace para las infusiones es llevar el solvente, agua a veces, a ebullición y se deja en contacto por periodos cortos con el sólido. Esto nos está hablando de que está extrayendo el agua en caliente y está haciendo una extracción de lo que a nosotros nos interesa, que es, por ejemplo, si preparo un té, es que estoy extrayendo aquellas sustancias que le dan el aroma y, por cierto, el sabor, ¿ya? Pero no extrae todo porque nos interesa solo eso, o sea, es parcial la extracción, selectiva. Pero la maceración podría ser también, aparte de ser usada como infusión, también podría aplicarla a otros casos. Por ejemplo, hay licores que se obtienen por maceración y eso funciona a temperatura ambiente y funciona con otros solventes. Se hace mucho, ¿verdad? Esto de obtener ciertos licores que tienen los aromas y sabor en alguna medida de frutas. Y lo que se hace es la fruta triturada, se pone en contacto en el campo, sobre todo con agua ardiente, y luego tienen, por ejemplo, un enguindado. Eso uno lo escucha, ¿verdad? Entonces, esto significa que se ha extraído, pero se ha extraído a temperatura ambiente y con otro solvente distinto del agua. Ahora, entonces, ¿cómo los bajativos? Pues sí, justamente son los bajativos, ¿ya? Se extraen de esa manera. Entonces cualquiera lo puede hacer en su casa, en definitiva. Ahora, vamos a ver. Bueno, es probable que en las pisquerías se use la maceración, claramente. No sé mucho cómo es la fabricación del pisco, pero de alguna manera, cuando dan estos aromas, porque es posible. Bueno, la maceración entonces ustedes ven, bueno, tiene también la posibilidad de la obtención de productos. La digestión. La digestión es otra técnica de extracción, pero es mucho más agresiva. Aquí el extractante se deja por tiempos prolongados usando temperaturas superiores al ambiente. La maceración vimos que era a temperaturas, generalmente la temperatura ambiente, o podíamos llevar el solvente a ebullición pero dejarlo enfriarse. Aquí se hace generalmente a temperaturas superiores, incluye la posibilidad de destruir totalmente el sólido para la obtención de uno o varios solventes. Por ejemplo, está la digestión de muestras con ácido. ¿A qué se refiere esto? Generalmente, para poder obtener la composición mineral de una muestra, es decir, la parte inorgánica, hay que hacer una digestión. Pero que lo que se hace se destruye la matriz orgánica, la materia orgánica, y quedan precisamente todos los elementos minerales de ese sólido. Bueno, aquí vamos a entrar entonces en esto que les estaba diciendo. Aquí sentamos las bases de para qué me sirve y por qué me sirve de esa manera la técnica. Dice que estas dos son técnicas discontinuas, porque se agrega una cantidad inicial de solvente sin renovarlo. No disolvían más. Entonces, profe, se pegó otra vez. Quedó en discontinua, que eran técnicas discontinuas. Ya. A ver, las técnicas discontinuas son todas aquellas en que tenemos la posibilidad de agregar una sola cantidad de solvente sin renovarlo, y eso da lugar a que sea no cuantitativa, es decir, que no extraigamos la totalidad del producto que nos interesa. ¿Ya? Eso significa entonces que
sea no cuantitativa, ¿ya? Y eso es porque se produce una saturación de los solventes, ¿no? Ustedes eso ya lo vieron antes en técnicas de separación, ¿no? Incluso aprendieron cómo saturar o sobresaturar. Entonces, si el solvente se satura, ya no extrae más. Eso, si yo quisiera extraer más, tendría que renovar el solvente, pero en esto no se hace. Y lo otro es que el gran criterio es que no son apropiadas para compuestos degradables por efecto del calor, porque estamos calentando en algunos de los casos. Entonces, siempre que vayamos a calentar, vamos a tener que tener en consideración, es decir, el compuesto es termolábil, que es lo mismo que ser degradable por el calor, es decir, vamos a tener en consideración el compuesto que queremos extraer. Tenemos que extraerlo como tal y no como un compuesto degradable. Bueno, aquí tenemos otra técnica que es la lixiviación. Este es un proceso que se trabaja a nivel industrial y en general se usa en la minería. ¿Y qué es lo que se hace? Se disuelve o se obtiene por disolución algún elemento desde minerales para luego recuperarlo por electrolisis. Resulta que la gran minería del cobre lo que hace es lixiviar. ¿Y qué es lo que lixivia? Minerales oxidados de cobre. ¿Y qué es lo que obtiene a partir de lo que es el goteo y la inundación de estos minerales, ¿verdad? Con agua y ácido sulfúrico y estos minerales oxidados, ¿no? Van a pasar a ser sulfato de cobre. El sulfato de cobre luego se somete a la electrolisis, pero se ha hecho una extracción del cobre por lixiviación. Y esta técnica es cuantitativa, ¿no? Es una técnica continua, porque se está agregando el solvente por goteo, manteniendo siempre inundada la muestra. Y el extracto también se va separando continuamente. Entonces, siempre da lugar a que entre solvente nuevo, ¿ya? Y el solvente nuevo, entonces, obviamente no alcanza a saturarse. Entra puro, extrae y se retira, ya como un extracto. Por lo tanto, es una técnica continua, puede ser cuantitativa y lo otro es que como se usa generalmente a temperatura ambiente, no debiera producir degradaciones por efecto del calor. Estos dos criterios entonces siempre van a estar en medio. Después tenemos la percolación. Yo les dije que la lixiviación era una técnica que se usaba a nivel industrial, pero la percolación nosotros la podemos usar también a nivel del laboratorio y tiene el mismo principio. Nada más que lo que se usa es algo apropiado, ¿no?, para las dimensiones del laboratorio. Pero también quiero decir que esto lo puedo trasladar a un proceso industrial, puedo escalarlo para obtener productos. De modo, entonces, ¿qué es lo que vemos? Se van a dar cuenta de inmediato ustedes cómo funciona y de la misma manera lo hace la lixiviación. Aquí este señor o señora, no sé, lo que está haciendo es que está poniendo un tejido vegetal que tiene una llave. Profe, se pegó otra vez. Dijo tejido vegetal. Eso. Ya. ¿Y qué es lo que estará pasando? Que bueno, está con problemas desde hace días, como digo. Entonces, tenemos un vegetal y ese vegetal a ver, Vicente dice algo que puede ser. Bueno, Benjamín dice BTR, así es, BTR. Vamos a tratar de desactivar la cámara.
Vamos a ver. Es que primera vez que tengo problemas de audiencia. Estábamos ahí. A ver, ahora sí funcionamos, ¿ya? Entonces, decíamos que nos permite obtener el extracto, que en este caso se llama percolado. Profe, se pegó otra vez. ¿Sí? Ya, o sea, no en la cámara. No, no es la cámara. Deben ser los servidores de la universidad. Seguramente por eso estamos teniendo problemas ahora, porque yo tengo una muy buena conexión. Así es que es un problema del sistema, yo creo. Pero tratemos de seguir, si no vamos a quedar en la mitad. Y después tienen seminario, ¿verdad? Es una suerte de embudo, de decantación, un poco más grande. Tiene Profe, se volvió a pegar. Justo estaba empezando a explicar y se pegó. de algodón y luego hay un tamiz. Ese tamiz entonces impide que la muestra se desplace hacia abajo, está triturada. Ese material vegetal es contenido arriba por un papel filtro y Profe, arriba se ponen se esferas de pegó. vidrio para darle peso. ¿Qué es lo que se hace entonces? Tiene una cubierta, es decir, una tapa, y arriba tiene la posibilidad de agregar solvente de una forma continua, ¿ya? Y este solvente se agrega gota a gota, y gota a gota se saca el solvente junto con el principio extraído a lo que se le conoce como percolado. Entonces, lo que tenemos es aquí este solvente actuando siempre puro. Y eso significa entonces que vamos a poder extraer en su totalidad. Esa es, digamos, la idea. La percolación es un método de extracción continuo. Agregamos solvente puro y ese solvente puro va a actuar con toda su capacidad para extraer los principios que tenemos aquí. Y cuando sale entonces el percolado se va juntando, ¿ya? Y con eso entonces tenemos la posibilidad de extraer principios activos, ¿ya? Esto se usa mucho en la obtención también de productos naturales, ¿ya? En la medida que se avanza, se vuelve mucho a los principios naturales, como para usarlos como drogas con acciones farmacológicas. Por lo tanto, entonces, en aquellos laboratorios que se dedican a esto, este sistema es bastante importante y puede llegar a ser industrial, o sea, como digo, puede llegar a proyectarse a una escala mayor, como en el caso de la escala industrial. Fernanda, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces. A ver, entonces en resumen tenemos un material vegetal, nos permite obtener un extracto. Profe, justo cuando iba a hablar del resumen se le quedó pegado.
¿Puedes No, decirlo ahora sí. nuevamente? Sí, mira, espera un poquito. Es que voy a ver si acaso hay otras conexiones aquí en casa. Es que lo... Voy a tratar de resolver para ver si tengo, si hay algo más conectado que quite un poco de... ¿Mm? Ya, lo que dice, bueno, es verdad que va a durar menos, entonces tendríamos que conectarnos de nuevo, para ver si acaso lo resolvemos, ¿ya? Vamos, acordémonos de dónde quedamos, ¿ya? En que la percolación, para terminar con esto, tiene una utilidad importante en la obtención de productos naturales. Por ejemplo, la obtención de principios activos desde vegetales. Ya les decía antes que podía haber una acción farmacológica en muchos productos que se obtenían desde los vegetales. Por lo tanto, entonces, tenemos esa posibilidad. ¿Y qué cosas se la distinguen en este sentido? Es que es una técnica continua, porque también se agrega por goteo el solvente manteniendo inundada la muestra, y el solvente siempre actúa puro. Además, como se realiza a temperatura ambiente, es adecuada para compuestos termolábiles. Por eso entonces es que tiene ese uso por lo demás, o sea, el obtener productos de una manera más segura sin la posibilidad de que se produzca la degradación, ¿ya? Es muy usado en aquellos laboratorios que se dedican a la obtención de productos naturales. Se parece entonces muy parecida a la lixiviación, nada más que lo otro proyectado, como decía antes, a mucho mayor escala. Bueno, y llegamos a lo que es calentamiento a reflujo. Vamos a ir adaptándonos un poco a esto. El calentamiento a reflujo es una técnica que aparece como una técnica discontinua. ¿Por qué es esto? Porque resulta que tenemos un solvente y la muestra triturada, y esto está siendo calentado, es decir, el solvente se lleva a ebullición. La muestra entonces está en contacto con el solvente, evidentemente, para hacer la extracción. Pero si calentamos y llevamos a ebullición, el solvente se nos va a escapar como vapor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un refrigerante, pero de reflujo. Y el gran refrigerante de reflujo es el que aparece ahí. Es el refrigerante Alin o refrigerante de bolas, ¿ya? ¿Por qué se usa este refrigerante? Y en esta posición, evidentemente, porque lo que queremos es que se condense el vapor, caiga por gravedad sobre el balón, a diferencia de lo que ocurre en una destilación, ¿verdad? Aquí hacemos caer sobre el balón el solvente. ¿Y por qué entonces es un refrigerante efectivo? Porque el agua que circula por alrededor del tubo central va a permitir que con este tubo que tiene estas dilataciones, por lo tanto ocupa una gran superficie, eso haga que la superficie de intercambio de calor sea mucho mayor que lo que sería con un refrigerante recto, ¿ya? Aquí lo que se hace es aumentar la superficie de intercambio calórico, por lo tanto, entonces, vamos a rescatar de una buena manera el solvente. ¿Qué nos interesa? Nos interesa que el solvente no se vaya a la atmósfera, primero. En segundo lugar, que no queremos perderlo. Va a perderse rápidamente si lo tenemos a ebullición. Pero, ¿cuáles son los grandes problemas? Es que es una técnica discontinua. Dice, el mismo solvente inicial, al calentarse, entra en ebullición. A ver, ¿están escuchando ahora, sí o no? Como miro el chat. Se había cortado un poco, se había quedado congelado. Ahora se escucha bien, pero se había quedado un poquitito cortado. Ya. Bueno, entonces, tenemos que esta técnica discontinua usa siempre el mismo solvente.
Este entra en ebullición, o sea, hacemos uso de la temperatura para lograr una mejor extracción. Recuperamos el solvente, pero este solvente cae al mismo balón, por lo tanto, siempre va a agotar su capacidad de extracción. Eso ustedes lo van a hacer en el trabajo práctico. Al agotarse la capacidad de extracción no tiene sentido seguir con el procedimiento. Y lo otro es que como se realiza a temperatura de ebullición del solvente, no es adecuado para compuestos termolables. Es decir, no nos sirve para aquellos compuestos degradables por efecto del calor. Bueno, llegamos a la extracción Soxhlet. La extracción Soxhlet, voy a tratar de que tengan todo en pantalla. La extracción Soxhlet es una técnica que permite trabajar en forma continua. La extracción Soxhlet es un sistema semiautomatizado de extracción, ¿ya? Vamos a ver que este sistema es capaz de hacer una extracción cuantitativa de aquello que nos interesa. ¿Y cómo funciona? Tenemos un calefactor, un manto, y tenemos un balón con el solvente adentro, ¿ya? Ese solvente se calienta y llega a la ebullición. Y cuando llega a ebullición se va a producir una gran cantidad de vapor, porque ya digo, ha llegado a ebullición, y los vapores tienden obviamente a subir, a ocupar espacio. Entonces, ¿por dónde ocupan espacio? Se van por este tubo lateral de todo el extractor, ¿verdad? Hay un tubo lateral más bien ancho, que en el modo de presentación se ve mucho mejor, pero que aquí lo vamos a ver como podamos. Ese tubo lateral ofrece un volumen tal que es fácil de ocupar por el vapor. El vapor sube y se encuentra con un refrigerante de reflujo. De modo que arriba ese vapor se ve condensado y por gravedad cae en el extractor. De la extracción Soxhlet, esto que estoy mostrando aquí, eso es el extractor propiamente tal. ¿Qué va en el extractor? Va la muestra. La muestra sólida va triturada y puesta en un dedal de celulosa generalmente. Se trata de que haya un material que sea permeable al solvente que vamos a usar. De modo entonces que ponemos el material triturado en ese dedal, que es sólido, se ve muy sólido, y arriba ponemos lana de vidrio para evitar que la muestra triturada se salga. De modo entonces que empieza a caer el solvente y empieza a llenarse esto, y se llena, pero al final de cuentas entonces empieza también a llenar este tubo lateral que se conoce como sifón. Este sifón es el que va a permitir hacer esto de la semi-automatización que mencionaba anteriormente. A ver, alguien hace una pregunta, ¿verdad? Y dice, profe, generalmente, ¿de cuánto es la capacidad de los extractores? A ver, los extractores funcionan en los laboratorios principalmente, son utilizados más bien como materiales para hacer trabajo analítico. Yo he visto extractores grandes, pero serán a lo mejor máximo de 1 litro para el balón, no es mucho más allá, ¿no? De manera entonces que no son de grandes capacidades, pero tampoco tan pequeñas, ¿ya? Depende del balón, de la capacidad del balón. Ese balón tiene que ir acoplado con el correspondiente extractor, ¿ya? Este es un equipo en general, se tienen que tener los 3 elementos para poder trabajar, ¿no? Entonces, estábamos en el sifón, ¿no? Está cayendo el solvente, ese solvente entonces se empieza a llenar este dedal, incluso lo pasa, pero como al lado tenemos un sifón, tenemos el efecto de los vasos comunicantes, por lo tanto, aquí lo que está cayendo y que está haciendo la extracción, también sube al nivel de lo que tenemos en la parte principal del extractor. Entonces, cuando llega al extremo del sifón, el líquido, aquí ya decimos, tenemos el mismo nivel,
cae una primera gota, y esa primera gota hace un vacío, y ese vacío entonces siempre se llena y finalmente termina siendo un efecto de succión, de manera que todo lo que había en el extractor vuelve al balón. ¿Sí? De manera entonces que ahí tenemos ya un ciclo de extracción. Pero como esto sigue calentando, el vapor sigue subiendo y va a volver a llenar el extractor, de manera entonces que vamos a tener ese ciclo produciéndose muchas veces. ¿Isabel? Sí, mi duda es sobre los procesos cuantitativos o cualitativos. Supone que va a ser cuantitativo cuando el solvente se puede purificar, ¿cierto? O se va a renovar, ¿o no? Claramente. Ya. ¿Sí? Perfectamente, o sea, ese es el concepto de cuando tengo el solvente con toda su capacidad para disolver, yo voy a lograr tener un proceso cuantitativo. Entonces, en el extractor Soxhlet se da esa situación. ¿Por qué? Porque como son ciclos de extracción y el solvente pasa por un cambio de estado, en el fondo es como que estuviéramos destilándolo y cuando viene por el refrigerante de vuelta ya viene puro. Entonces, siempre va a estar actuando puro. Y este proceso de la extracción Soxhlet lo podemos dejar, por ejemplo, dependiendo de las técnicas, a lo mejor toda la noche, extrayendo, depende de los protocolos, evidentemente, que lo que necesitamos para tener seguridad, un suministro correcto del agua para el refrigerante, ¿verdad? Y también el suministro de la corriente para tener el manto calefactor funcionando. Pero muchas técnicas dicen ya, esto usted va a traerlo durante 6 horas. Y durante 6 horas se va a estar provocando este ciclo, se produce un sifonaje, así se llama cuando se vacía, y eso hace caer todo el extracto de nuevo al balón. Y el solvente se evapora, nuevamente otro sifonaje y así sucesivamente. ¿Por qué es importante saber de esta técnica? Porque esta técnica, en muchos sentidos, al día de hoy, es técnica de referencia. Para validar algunos procesos de extracción, tengo que comparar con esta técnica. Y es más, estas normativas internacionales que se usan a nivel del control de calidad y en el comercio internacional, pues esta técnica está como técnica de referencia para el análisis y el control de calidad del producto. No es para todo, obviamente, pero es de bastante importancia hasta el día de hoy. Técnica continua. Ya sabemos, ¿verdad? El solvente actúa, está circulando y purificándose a través de los cambios de estado y cae puro sobre la muestra. Se recicla automáticamente en cada vaciado o sifonaje. Es decir, siempre vamos a tener la posibilidad de estar extrayendo. Y por eso se transforma en técnica cuantitativa y por eso se le mira como una técnica de referencia. Es una técnica exhaustiva. Pero tiene un problema, y es que se realiza a la temperatura de ebullición del solvente y el extracto es continuamente sometido a una elevada temperatura porque el extracto siempre vuelve al balón. Por lo tanto, no es adecuada para compuestos termolables. Ese es el extractor Soxhlet. Y vamos a avanzar a la extracción líquido-líquido por embudo de decantación. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Nos cambiamos a algo totalmente diferente. Esta extracción líquido-líquido va a entrar a tallar eso que les decía antes. Hablamos de los solventes miscibles e inmiscibles, y teníamos una tabla en donde se mostraba cuáles eran y cuáles no, miscibles o inmiscibles con agua. Entonces, la extracción líquido-líquido por embudo de decantación consiste en la transferencia de uno o varios componentes de una solución, es transferirlo desde esa solución hacia un solvente diferente. Entonces,
¿Cómo se le define? Como la transferencia de uno o varios componentes entre dos fases líquidas inmiscibles. Entonces, en ese esquema tan básico, ¿verdad?, se ilustra perfectamente esto. Tenemos un soluto, que es el soluto de interés, lo tenemos ahí. Tenemos un solvente que generalmente es agua, ¿ya? Y hacemos entrar un solvente que será el solvente de extracción. Este solvente tengo que ponerlo en contacto con la solución acuosa para hacer la extracción. ¿Por qué no se juntó? Porque son inmiscibles. Se va a ir arriba porque es de menor densidad que el agua. Entonces lo que se hace es agitar. Y al agitar, entonces vamos a estar poniendo en contacto esas dos fases que son inmiscibles y se va a producir la transferencia del soluto hacia el líquido en donde es más soluble. De manera tal entonces que ese soluto que estaba en la solución acuosa se pasó a constituir una solución pero dentro del solvente de extracción. En eso consiste. Y aquí al lado está el embudo de decantación. Y el embudo de decantación, ustedes ya lo han visto de referencia, ¿verdad? Y ¿qué es lo que vemos? Aquí dos líquidos amarillos. Esos dos líquidos amarillos contienen distintas cosas, seguramente, pero vemos aquí la separación de las fases. Entonces la llave sirve para que nosotros extraigamos o saquemos una fase y la separemos de la otra. Ahora, aquí esto lo podemos ver. Lo más probable es que sean dos líquidos iguales, ¿ya? Los podemos ver gracias a que tienen una propiedad diferente, y es que tienen distinto índice de refracción. Y lo vamos a examinar ahora. ¿Qué características del solvente son las necesarias para hacer la extracción? Lo primero que tenemos que definir es que el solvente que vamos a poner en contacto con esa solución acuosa presenta una mayor capacidad disolutiva del soluto, si no, no me sirve, ¿ya? Por lo tanto es primordial. Y en el último caso hemos puesto que tiene que ser inmiscible con el otro solvente, si no yo no podría hacer la separación. Por lo tanto, entonces ahí están las dos propiedades que nos marcan la forma de hacer la extracción. Ahora, son fundamentales, si no las tengo no me sirven. Ahora, también, ¿qué procuramos? Que los solventes, estos que interactúan, tengan diferente densidad para poder separarlos de una manera apropiada, con cierta facilidad. Y también que tengan distinto índice de refracción. El índice de refracción nos va a servir para ver dónde se separa, dónde está la interfase, dónde hay un solvente y dónde está el otro. ¿Ya? Se va a ver una línea. Y eso lo podemos saber. Si nosotros tuviéramos un compuesto coloreado y estamos extrayéndolo, vamos a saberlo. Pero si no es coloreado no vamos a tener idea. Pero sí la vamos a tener claramente cuando los solventes tengan distintos índices de refracción. La mayor parte de las veces no estamos extrayendo compuestos coloreados, por lo tanto es fundamental también para poder hacer la separación. La densidad me permite el hacer la separación de las fases con cierta facilidad. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo sencillito, ¿verdad? El embudo de decantación está en reposo para hacer la separación de fases, y aquí se ve que tiene la llave abierta, con el fin entonces de que salga, a pesar de que como se ve es posible que esté más bien cerrada. La llave me sirve para eliminar uno de los solventes y seguir extrayendo seguramente lo que quedó arriba. Pero eso va a depender, eso lo vamos a tener que ver en el trabajo práctico. ¿Cómo? Normalmente estamos usando solventes orgánicos y muchos de estos solventes son volátiles. Cuando nosotros hacemos la agitación, tiene que ser una agitación importante, vamos a generar muchos vapores y eso va a generar una presión de vapor en el interior más elevada, en el interior del embudo. Entonces se agita de esa manera que se ve ahí invertido y cada cierto tiempo se va abriendo la llave para liberar los vapores del solvente para que no se produzca una mayor presión adentro del embudo de decantación.
Según lo que hemos visto, estamos usando una cantidad de solvente, por lo tanto, es discontinua, extracción líquido-líquido discontinua. El solvente se usa una vez y su capacidad de extracción se satura. Nosotros en la química analítica sabemos cómo rescatar y hacer cuantitativa la técnica. Y eso lo vamos a ver también en el seminario, ¿no? Pero si hago una sola extracción, lo más probable es que se sature el solvente. Y como se realiza a temperatura ambiente, es adecuada para compuestos termolábiles. De manera entonces que tiene también su ventaja. ¿Cómo funciona esto? Funciona gracias a una ley, que la vamos a ver, ¿ya? Que es la ley de Berthelot, y que dice, cuando a una temperatura dada, la solubilidad recuerden que es dependiente de la temperatura, dice, cuando a una temperatura dada una sustancia se encuentra en presencia de dos líquidos no miscibles entre sí, en los cuales es soluble, se reparte entre ellos, de manera que las concentraciones guardan una relación que es constante y característica para cada sustancia y cada par de líquido. Esto lo van a entender súper bien cuando veamos el seminario. ¿Cómo se llama esa constante? Que es la que gobierna el proceso de este reparto. Esto se llama coeficiente de reparto o de distribución y es característico para un par de solventes, los que interactúan, y para la sustancia que queremos extraer. ¿Y qué relaciona? Relaciona la concentración en el equilibrio, cuando ya terminamos, en la fase orgánica, con respecto de la que quedó en la fase acuosa. Entonces, lo que hace el coeficiente de reparto de distribución es relacionar las concentraciones en el equilibrio de ese soluto que hemos extraído, ¿ya? Eso, por cierto, se define para una temperatura dada, y como he dicho antes, es para cada sustancia en un determinado par de líquidos que interactúen, agua y otros solventes. Entonces, mientras mayor sea este valor, voy a tener más posibilidades de extraer, porque quiere decir que voy a tener mayor concentración en la fase orgánica. Entonces, esta es la constante, como digo, que está gobernando el proceso de el reparto. Se habla de reparto, o coeficiente de partición en este caso, o de distribución. Hay distintos nombres que uno los entiende todos como la misma cosa. Bueno, y después de toda, aquí vamos a terminar hablando de la técnica de perforación. Nosotros antes hablamos de la extracción Sochlet y lo definimos como técnica continua, frente a todas las otras que eran técnicas discontinuas. Y además dijimos que era semiautomatizada, pero era para extracción sólido-líquido. Aquí estamos frente a la posibilidad de la extracción líquido-líquido continua y también de una manera semiautomatizada. No voy a poder, voy a tratar de ampliarlo para que lo puedan ver mejor. Aquí tenemos dos equipos. Estos equipos dependen fundamentalmente de la posibilidad de trabajar con un solvente más liviano que el agua o con un solvente más pesado que el agua. Entonces hay dos tipos de aparatos. Estos aparatos se llaman perforadores y la técnica se llama perforación. Y se llama perforación por lo que ocurre, porque ocurre, en realidad perforamos la muestra con el solvente. Les voy a describir el primero, en donde el solvente es más liviano que el agua. El solvente se lleva a ebullición con un manto calefactor, suben los vapores, van ocupando espacio y donde llegan a un condensador. Y ahí, por cierto, se condensan esos vapores y caen como un líquido, pero tenemos que hacerlo que se ponga en contacto con la solución acuosa, pero son invisibles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos pasar con ayuda del embudo a través de un tubo que se va hasta el fondo
del extractor. El extractor es esto. Ahí está la muestra y el solvente llegando al fondo se encuentra con una frita porosa que permite que salgan gotitas múltiples y que, como son más livianas que la solución acuosa, van a tratar de subir. Y en ese paso, cuando van subiendo por la solución de muestra, arrastran el compuesto que tiene, o sea, el compuesto que van a extraer. Es decir, por eso se habla de perforación, porque ahí son muchas gotitas, ¿verdad?, que van a perforar la solución de muestra. Llega un momento en donde cayó suficiente solvente como para que se empiece a devolver el extracto hacia el balón. Y aquí este proceso, al igual que en la extracción Solvay, sigue hasta cuando consideremos nosotros que se produjo la extracción total. Es un ciclo el que yo les acabo de describir. En una extracción en donde participa un solvente que es más pesado que el agua, lo que tenemos también es una especie de compartimento, un tubo, ¿verdad? Tenemos la solución de muestra, va a estar arriba ahora. Entonces, ese solvente que se calentó, subió, llegó al condensador y cayó, ¿qué va a ocurrir? Va a caer arriba de la solución de muestra y se va a ir juntando abajo. Y mientras va cayendo, va pasando a través de la muestra y va extrayendo el compuesto de interés. Y se empieza a juntar el solvente hasta que llega al nivel en donde empieza a devolverse ya por el tubo hacia el balón. Al final, este es otro ciclo descrito para otro tipo de solvente y hay muchos ciclos. Vamos a decir claramente entonces que está una técnica de extracción líquido-líquido continua, ¿no? El solvente se recicla siempre porque cae, ustedes ven, sufre un cambio de estado, cae puro y atraviesa la muestra, perfora la muestra. Es cuantitativa con una capacidad de extracción total, ¿ya? Al igual que en el Soxhlet, el extracto sometido a calentamiento no es adecuado entonces para compuestos termolables. Por lo tanto, entonces aquí ya tenemos una cuenta de todos los métodos que yo les mencioné al comienzo. Ahora podemos... Voy a ver el chat, porque aquí terminamos. Vamos a mirar, hay varios comentarios. ¿Qué significa exhaustiva? Intensiva, dice la profesora Inmaculada, ¿sí? También puede significar total, y también hablábamos de cuantitativa, ¿verdad? Entonces, es total, es intensiva, evidentemente, ¿sí? Después tenemos de Patricio, pregunta, dice, profe, ¿se agita directamente en el embudo de decantación o se hace la solución en otro recipiente y luego se traspasa al embudo? Todo en el mismo embudo, ¿ya? Y se hace manualmente, pero también hay equipos, cuando uno va a hacer muchas muestras, tiene muchos embudos de decantación y los pone en un equipo que se llama agitador. Y hay agitadores para embudos de decantación, ¿ya? Ya podemos, obviamente, sacarle mucho más provecho. Luego, Isabel dice, se supone que ahí debemos saber la temperatura de ebullición del solvente. Sí, lo dijimos, ¿verdad? Antes, que era importante saberla para elegir la técnica. Dice, debe renovarse constantemente para que no se evapore el otro o también se puede evaporar. A ver, generalmente entonces cuando estamos hablando de compuestos solubles en agua, son compuestos de baja volatilidad, ¿ya? Se pueden dar procesos en donde se volatilicen, pero en general todo aquello que es polar tiene menor volatilidad. Por lo tanto, vamos a tener aquí, obviamente, el extracto y lo que nos interesa extraer está dentro del extracto, ¿ya? Pero el solvente, como es volátil, va a ocupar la mayor parte del vapor. Cuando veamos la técnica de destilación fraccionada nos va a quedar más claro. Siempre se volatiliza más el compuesto más volátil y el que es menos volátil
es decir, el que tiene un punto de ebullición mucho más alto, ese se va quedando atrás, ¿ya? De manera entonces que es muy difícil que se evapore. ¿Cómo se sabe cuánta cantidad de solvente tiene que ser agregada? Bueno, lo típico, que no se debe llenar, ¿ya? Máximo 2/3 de la capacidad del balón. Como los equipos son un conjunto, ese conjunto entonces va a estar, digamos, adaptado a todo. El balón va a ser el que le corresponde al extractor, ¿ya? Porque va a depender mucho de todos los volúmenes, de modo entonces que sí, como se usa y nunca llenar, pero aquí tenemos que tener en consideración también de que siempre se está renovando el solvente, entonces necesitamos una muy pequeña cantidad, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ya, Antonio pregunta algo importante. Bueno, Vicente también tiene otra pregunta. Dice, en el que es más pesado que el agua, ¿se calienta el solvente? Siempre. Siempre tenemos que llevar el solvente al punto de ebullición, ¿ya? Para purificarlo, porque de esa manera sube hasta el condensador y ahí se purificó, ¿ya? Vamos a volver, porque Martín pregunta algo de la ley de Berthelot, vamos a volver atrás, pero alguien pregunta el control T, ¿que es hasta acá? Sí, es hasta acá. Y vamos a volver entonces a lo de la ley de Berthelot. A ver, esa ley lo único que hace es decirnos, si nosotros conocemos el coeficiente de distribución, vamos a saber si un solvente es apropiado o no. Pero ¿en qué se basa esto? Se basa en lo que dice la ley, ¿verdad? Dice que a una temperatura dada, ya sabemos por el efecto de la solubilidad y la temperatura, dice, una sustancia se encuentra en presencia de dos líquidos no miscibles, en los cuales es soluble, o sea, aquí tiene que, siempre hay un grado de solubilidad de los compuestos en un solvente y en otro. Entonces, cuando se ponen en contacto, en este caso a través de la agitación, va a producirse un reparto, como dice ahí, se reparte en tal forma entre ellos, que finalmente las concentraciones en el equilibrio responden a una constante, ¿ya? Las constantes son muy importantes, ¿verdad? Esta constante también está representando un equilibrio. Entonces, esto después de haberse sometido a esta agitación, ¿verdad? Ya se estableció el reparto y finalmente ese reparto está definiéndome la constante este coeficiente de partición o coeficiente de reparto o de distribución. Todos significan lo mismo. Entonces, necesito, como lo dice ahí, esa relación, que es una constante, depende de las sustancias que tengo en juego, los solventes, y del compuesto que me interesa extraer. Es decir, si yo quiero extraer, como en el ejemplo del trabajo práctico, yodo, lo voy a extraer con hexano, pero el yodo es soluble en agua. Entonces, eso tiene un coeficiente de reparto o de distribución que es aproximadamente 20. ¿Ya? Quiere decir que cuando termino de agitar, voy a tener una concentración 20 veces más alta en la fase orgánica que en la fase acuosa, que era la original. Es decir, traspaso casi el total. Eso es un coeficiente de distribución 20. Y ese coeficiente de distribución entonces es fantástico porque me permite extraer prácticamente todo. ¿Ya? Pero siempre hay un equilibrio, o sea, digo que va quedando algo ahí. Bueno, pero si es más pesado, dice, no queda abajo del agua, lo que haría que no vuelva al balón de calentamiento. ¿Te refieres a que no? Lo que pasa es que atraviesa el agua, y claro que queda abajo, pero tiene un conducto que permite que se vaya acumulando y que el excedente vaya pasando al balón, ¿ya? Así es que tienes razón tú, que evidentemente se va abajo, y de eso aprovechamos, porque como se va abajo porque es más denso, más pesado, atraviesa la muestra, y con eso extrae. Entonces, por eso aquí aparece
en este mono, ¿verdad? Aparece el compuesto a extraer que se va moviendo, 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 y en este tubo finalmente de alguna manera se hace esta separación para que empiece a subir esto y empiece a llegar al punto en donde prácticamente excede la altura posible y se empieza a devolver. ¿Ya? Bueno, chicos, ha salido medio largo, gracias a internet, pero cualquier duda ustedes ya saben que pueden preguntar. Y ahora van a partir un poquito más tarde con el seminario, pero les agradezco la presencia, les agradezco como siempre, que me gusta mucho, las preguntas porque me permiten aclararle las situaciones a todos, ¿ya? Así que me parece que son una gran contribución. Así que ya nos conoceremos. ¿Sí? Bueno, entonces nos despedimos aquí. ¿Mm? Y que les vaya muy bien en el seminario y que pasen un buen fin de semana y que se cuiden mucho. ¿Mm? El seminario seguramente va a ser en unos 20 minutos más, ¿ya? Así que a cuidarse sobre todo y descansen, ¿ya? Chao. Que estén bien. Chao, gracias. 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 La otra semana hay control, sí. Incluye esta materia, ¿ya? Bueno, chao a todos. ¿Mm?